Muchas gracias, sean bienvenidos a un episodio más de Opinión del Pueblo a través de nuestro canal de YouTube, Opinión del Pueblo. También ahí están nuestras redes y también nuestro periódico digital. Este episodio llega gracias a Heuris Cambio en la calle Duvergé número 20 de la ciudad de La Vega. Ahí está Heuris Cambio con todo cambio de monedas extranjeras, dólar, euro, franco, libra esterlina. También te cambiamos tus cheques. Un trato personalizado por Heuris Suárez, su administrador, en Heuris Cambio, calle Duvergé número 20, próximo al Parque de las Flores, en la ciudad de La Vega. Bien, nuestro comentario en este Opinión del Pueblo tiene que ver con un tema que los veganos hace años que nos vienen engañando con lo mismo. O sea, engañando digo porque hay muchas cosas que no soportan un sometimiento de verdad. Porque hay algunas falacias y cosas disfrazadas. Y ha vuelto a la palestra, se ha querido como, en el campo dicen sancochar, cuando tú quieres hacer algo de manera rápida. Y me refiero es a un tema que le he dedicado mucho tiempo de mi vida, de investigación, que he escrito muchísimo, que he hablado muchísimo. Me refiero al tema de la presa de Guayguí. Hace muchos años yo me adentré en este tema porque me llamaba la atención cómo muchos campesinos se le puso valor o un precio a sus tierras, precio que era muy inferior a lo que quizá costaba el metro o la tarea de tierra en este lugar, y se creó una serie de movilizaciones y eso me llamó la atención siendo muy joven, y me adentré en eso del tema de la presa de Guayguí. Y ahí conocí a mucha gente, comunitarios, técnicos, abogados, ingenieros, que estaban a favor y otros estaban en contra. Y fui buscando para poder sacar mis propias conclusiones y fui almacenando y archivando documentos. Y fui adquiriendo también muchos documentos de ambas partes, que es bueno escuchar las dos campanas y al final saco mis propias conclusiones. Y a la conclusión que llegué, luego de leer los informes de organismos internacionales, como el caso de FIBAS, que es un organismo que tiene que ver con los ríos, que ya hizo su evaluación, luego de escuchar un informe del ingeniero geólogo Ciris de León, que menciona, ¿verdad?, algo que os reitera algo que ya han dicho informes internacionales con relación a la presa, de que el lugar que se escogió no es un lugar idóneo para construir una presa, porque el suelo no resiste una gran acumulación de agua, porque es una especie de material que absorbe el agua, y al absorber el agua, entonces en un momento no tendrá otra cosa que explotar, o sea, o tratar de abrir camino, destruir la montaña prácticamente, porque no es una tierra normal, es como un material arcilloso. Y entonces esto conllevó a que un grupo de comunitarios, acompañado de abogados y en un momento acompañado, en un momento inicial,
acompañado por la iglesia católica, y después la iglesia se apartó. No sé por qué, pero en algún momento la iglesia dará la opinión a qué se debe eso. Pero sí, ese grupo se fue a los tribunales nacionales y se fue a tribunales internacionales y a organismos internacionales. Y por eso el Estado Dominicano fue condenado. Fue condenado el Estado Dominicano. E inclusive se llegó a hablar de falsedad en estudios que realizaron y que fueron comprobados por el banco que hizo el desembolso de ese dinero. Estamos hablando de un proyecto que inició a principios del año 2000, por allá, en la gestión de Hipólito Mejía. Y que el proyecto se paralizó. Y que se le volvió a dar inicio en el 2005, pero que después otra vez fue paralizado nueva vez por los múltiples problemas que se presentaron allí. En Guayguí se robaron hasta los pensamientos de la gente. Ahí se robaron la dinamita. Ahí acabaron con todo. Entonces, en ese momento, estas empresas, porque hay varias empresas que estuvieron trabajando, empresas de Guayguí. Todas estas empresas que estuvieron trabajando ahí, estos consorcios, este banco que desembolsó una cantidad de millones, que ahí no se ha hecho nunca una auditoría, y que hace alrededor de 10 años o más, nosotros, en mi caso, solicitaba de que la Cámara de Cuentas y otras instituciones que tienen que ver con la fiscalización hicieran una auditoría técnica. Porque el Estado Dominicano, al estar en una corte de arbitraje internacional, todos los años tenían que pagar cierta cantidad de miles de dólares porque se desembolsó un dinero para una presa y no entregaron presa, no se construyó presa. Hubo que paralizar eso. Y hubo que paralizar y hubo uno de... Todo el mundo sabe que vive por Guayguí y los que veganos, sabemos que ahí se realizaron unos derrumbes, ahí dinamitaron algunos lugares y se hicieron unos derrumbes por eso mismo, porque el subsuelo, y eso se trató como de bueno, que no, que de ocultar. Yo escribí un artículo en diciembre del 2023 que salió en muchísimos periódicos digitales, donde yo daba una panorámica histórica de lo que fue la obra. Por ejemplo, yo aquí abordé con relación a esa presa. No me gusta leer, pero tengo que hacerlo para hacerle entender a 2 o 3 que creen que son ellos los únicos que saben información y datos de presa de Guayguí. Cuando se retomó la obra en el año 2005, esa licitación la ganó la empresa o el consorcio empresarial Impregilo Yarul, conformado por la empresa Impregilo SpA de Italia y los hermanos Yarul de la República Dominicana, bajo la supervisión de la empresa noruega Norplan AS, o sea AES. Ese fue el último proceso. Dicha obra estaba siendo construida por la empresa noruega Statkraft Top y la dominicana IECA de Holanda. Y la dominicana IECA, con un préstamo del Banco de Holanda, el banco ABN AMRO Bank de Holanda, reitero, ascendente a la suma de 70 millones de dólares. Y en la actualidad se encuentra, según lo que habían dicho en ese momento, en un 45% de construcción. ¿Qué pasó?
ahí hay un informe del INDRI de un estudio que decía que esa presa en el año 2013, ese informe que tenía, ese informe tenía abarcaba, ¿verdad?, unos 20 años. O sea que en el 2025 ya no se puede hacer una presa con ese informe, porque el informe dice que solamente tiene un marco de duración de 20 años. Oh, eureka. Pero aquí se está hablando de presa Guayguí, no han presentado el primer informe. ¿Dónde están los informes? ¿Dónde está el estudio de suelo? ¿Dónde está el estudio que dice que se puede continuar esa misma obra que hace alrededor de 20 años se paralizó? Y que hace más de 15 años que ahí no se trabaja. ¿Cómo está esa estructura o lo poco que ahí se hizo? ¿Cómo está el nivel de resistencia? Aquí no se ha hablado nada de eso, que presa de Guayguí va. Hay una nota de prensa de la EGI de abril de este año 2025 que dice que ahí se va a construir la primera bomba, la primera presa en República Dominicana por hidrobombeo. O sea, según esa nota de prensa, se va a traer agua a través de bomba de la presa Sabaneta San Juan, dice esa nota de prensa. Porque yo he dicho aquí, o sea, aquí en La Vega, en otros medios que elaboro, de que el agua que tiene el río Camus en ese tramo donde se va a construir la presa, tiene que durar al menos, ¿cuánto? 80 o 100 años para poder llenarse una presa. Porque es un chin de agua lo que está llevando ahí. Es un poquito de agua. Hace 20 años no. Era diferente, el cauce ahí era distinto. Entonces, en esa nota que anda rodando recientemente y un grupo de veedores, una cosa, que no son veedores nada, son un grupo de empleados públicos que pusieron ahí para que sirvan de mamotreto de esto, la gran mayoría, y gente sin conocimiento de hidráulica, ni de la ingeniería siquiera. Entonces, ¿qué oculta la obra? Vamos a hablar las cosas claras. ¿Qué dice el senador, por ejemplo, de la provincia, Rogelio Genao? No, que el que critica la obra está en contra de la presa. Eso no es verdad. Porque yo he criticado la obra. Yo sí entiendo que La Vega, que es una ciudad donde hay muchas fuentes acuíferas, necesita represar, necesita almacenar agua, pero no hay. Es lo que yo he planteado. Yo no estoy en contra de que no se haga una presa. Yo lo que digo es que en ese lugar no se puede hacer la presa. Porque ya ese lugar ha tenido desperfecto y hay informes de que dice que ahí no se puede y punto. ¿Por qué forzar tanto? ¿Por qué seguir insistiendo? ¿Por qué imponer las cosas? Entonces, veo como me está llamando a suspicacia este deseo de hacer y de crear y de querer silenciar a todo el que tiene un comentario, todo el que tiene una opinión en contra de la construcción en ese lugar de la obra. No sé por qué. Porque eso tiene mejor que transparentarse. Porque estamos hablando de dinero público que ahí se va a invertir. Ahora, si fuera del dinero del bolsillo de 2 o 3, pues háganlo donde ustedes quieran. Pero dinero público. Hay que darle la información a la gente. Entonces, han buscado unos voceros que no han sido lo idóneo. Y ahí ha estado parte del pecado de la continuación de esa obra. Porque aquí hubo un legislador que preguntó, ¿quién es Consorcio Vallacanes que va a construir? Que no va a construir nada, solamente va a abrir trocha y eso. Porque no hay un proyecto de una construcción de obra. Porque esa es otra mentira que se ha vendido. No está la licitación, no está en el portal transaccional.
No está presupuestada. ¿Dónde es que está obra de la presa Guayguí? A menos que sea lo que quieren un grupo de empresarios veganos que han querido por años construir ahí un lago. Un lago porque hay unos terrenos, con vocación turística y demás. Si es eso que van a hacer, díganle a la gente que es eso que quieren hacer y punto. Y se acabó. No le hablen de presa porque no es verdad. Primero, la cuenca del río Camus, la cuenca alta, aquí no se ha hablado de reforestar y para hablar de presa hay que reforestar la cuenca alta. No es verdad que hay control de inundaciones y lo he explicado eso 750,000 veces. Para hablar de control de inundaciones hay que hablar del río Yamí y río Licey, que son los dos grandes afluentes que le entran al río Camus, y por eso es que a la zona baja allá de los rieles, Ranchito y demás, y por esa zona por allá es que hace grandes inundaciones. Y eso está mucho más abajo de la presa de Guayguí. No es verdad que va a generar 350 megavatios como han dicho. Eso no es verdad. Pero la presa de Tavera, que es mucho más grande, solamente genera 96 megavatios. Y la presa de Higüey Aguacate produce 98 megavatios. Entonces Guayguí con un pocito allí va a generar 300 megavatios. No, pero así no. Nos están ofendiendo a lo que pensamos un poquito. No están tomando de estúpidos. Entonces, hay muchas cosas. Yo vi en un programa, en una entrevista, un programa que yo soy parte, una entrevista que le realizaron a una ingeniera de parte de GI que dio pena y vergüenza. Yo creo que esa señora no quedó con deseo de volver más nunca a La Vega. Porque dio pena y vergüenza, porque no supo defender el proyecto, porque no tienen argumentos. Ese es el gran pecado que tiene ahora mismo la obra. Los que la defienden o los que la proponen no tienen argumentos para defenderla. No lo tienen. Y entonces por eso dicen, no, todo el que la critica no quiere la presa y es enemigo de La Vega. Eso es mentira. No se deje manipular. No se deje manipular. La presa de Guayguí es el robo más grande que le han hecho a La Vega históricamente. Estamos hablando de más de 30 millones de dólares que ahí supuestamente se gastaron. Y usted va y usted ve 3 ranchetas y 4 gredas viejos quedados y un túnel que nunca se concluyó. Perdón. Entonces, olvidémonos de eso. Olvidémonos de querer ya engañar a la gente. Díganle la realidad y la verdad. Y un grupo de veedores que hay ahí, ustedes no saben de esa vaina, renuncien a eso. Ustedes no saben de eso. Usted es ingeniero hidráulico o usted es ingeniero civil para verla con... Ustedes no renuncien a esa vaina. Lo que quieren es buscar cámara y tal donde está. Dejen eso. Y un grupo de empleados públicos también, además, que no van a fiscalizar nada. Y muchos de los veedores ahora son voceros de la empresa constructora. Entonces, ¿en la mano de quién está el pandero? Hubo un legislador que preguntó, ¿quién es Consorcio Guayacán? ¿Y usted sabe quiénes han salido a responderle a ese legislador? Bueno, los mismos veedores. Y entonces, pues se supone que los veedores son los que están llamados a decir, ese legislador es veedor. Pues entonces todos los veedores vamos a ponernos a una con el legislador para que nos expliquen quién es Consorcio Guayacán, que no lo conocemos. No, hay veedores ahora que le han respondido, siendo veedores, le han respondido a otro veedor. Y la empresa no ha aparecido todavía. Al momento que estoy haciendo el comentario, la empresa no ha sacado la cara. O más bien, la parte dominicana de este consorcio, porque uno entiende que al constituirse consorcio, pues viene una parte o vienen una o más partes internacional. Pero la parte dominicana ni nadie ha dado la cara, ni ha dicho nada, ni la propia EGI. Entonces, proyecto Guayguí hay que adecentarlo, hay que transparentarlo. Hay que fiscalizarlo y hay que hacer una auditoría de lo que ahí hay.
Porque no es verdad que vamos a seguir cogiendo cuartos para hacer obra, y al final no hay resultado. No es verdad. No vamos a coger más dinero para una presa que se supone con los recursos que se tomaron en ese momento o que se desembolsó, pudo haberse avanzado más. Pero como hubo problemas con el terreno, que hubo que trabajar mucho en el terreno, pues entonces las cosas no salieron como van. Reitero, me opongo a que sea construida en ese lugar, como dicen los informes de expertos, incluyendo Ciri de León, organismos internacionales y personas calificadas. Ahora, yo no me opongo a que en La Vega se construya una presa en otro lugar. Porque el mismo ex senador ya fallecido, Cookie Medrano, habló del proyecto La Virgencita, que es por allá, por Vallacanes, o sea, la parte arriba de Vallacanes, más abajo de donde está el proyecto actual, que sí hay una roca fuerte y una cosa. Ahí era el proyecto inicial. Pero de pronto a otro cambiaron el proyecto y se dijo que era en Guayguí. Porque en verdad ahí sí se puede construir una presa. Y en verdad el proyecto iba a ser allá, más arriba de la obra de Toma, en Vallacanes. Pero después hubo uno gracioso que la llevan a Guayguí y vean todo lo que ha pasado. Ojo visor, vegano, no se dejen engañar otra vez. O no nos vamos a dejar engañar, porque esto va para largo. Porque vamos a volver otra vez a los tribunales, como se volvió en aquella vez. Y vamos a volver a los organismos internacionales, porque eso hay que transparentarlo. Basta ya de chapucería y de querernos meternos gato por liebre. No, eso no. Que es un pueblo que ya ha despertado y hay gente que está dispuesta a seguir echando el pleito. Muchas gracias. Hasta un próximo comentario. Bendiciones.